¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 24 de septiembre del año 2020. Hagamos memoria de nuestra democracia reciente. En atención a la vicepresidenta Carmen Calvo, que con tanta razón sostiene que tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? La memoria. Veamos de dónde venimos. El Tribunal Supremo emitió sentencia sobre el llamado juicio del Procés el 14 de octubre del año pasado. Pronto se cumplirá un año. Gobernaba ya Pedro Sánchez, estaba en funciones, había naufragado la negociación con Podemos. El presidente aspiraba a que las urnas, en noviembre, le dieran una mayoría más abultada que la que hasta entonces tenía. La estrategia en aquel momento, en puertas de unas elecciones generales, era la estrategia del Partido Socialista y del presidente: diferenciarse en todo lo posible de Podemos, aquello del insomnio, de no poder dormir, y comerle terreno a Ciudadanos, incidiendo en los temas más sensibles para los votantes naranjas. Sobre todo en uno: Cataluña. El mismo día que el Tribunal Supremo condenó a Oriol Junqueras, a los Jordis o a la señora Forcadell por sedición, el presidente Sánchez compareció en el Palacio de la Moncloa para decir en español y en inglés esto. Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Su íntegro cumplimiento. En el Sánchez de entonces significaba solo una cosa, que era: no habrá indultos. Íntegro cumplimiento. En los días siguientes a la sentencia hubo altercados en Barcelona, contenedores ardiendo, escaparates rotos, violencia, las televisiones, todo el día, ¿se acuerda usted, no? Sánchez señaló a Joaquim Torra como consentidor e incluso como inductor de aquellos comportamientos, ¿no? Que condene la violencia, le decía Sánchez a Torra, y aunque Torra se desmarcaba de lo que estaba pasando en las calles, el presidente decía: no basta, y por eso no le llamo. En aquel momento, vísperas de unas elecciones generales, a Sánchez le interesaba alimentar la idea de que el independentismo amparaba los desórdenes públicos y que él estaba dispuesto a meter en vereda a los líderes de aquel gobierno autonómico. Entrevisté a Pedro Sánchez en la Moncloa el 31 de octubre y le pregunté, ayer se recordó en esta misma cadena, le pregunté si, así como había apoyado una reforma legal que impide hoy que sean indultados condenados por corrupción, impulsaría una reforma que impida que el gobierno pueda indultar a condenados por sedición. En su respuesta, el presidente del gobierno se remite a lo que antes hemos escuchado, lo que dijo el día de la sentencia, lo del cumplimiento íntegro. Si es que el debate del indulto cae por su propio peso, en primer lugar por la fijación de posición que yo hice el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, pero en segundo lugar hasta incluso por los propios líderes independentistas que han dicho que no quieren el indulto. En primer lugar por lo que dije el día de la sentencia, cumplimiento íntegro. Claro, es que entonces, como no le habían pedido todavía el indulto, pues no estaba sobre la mesa. Entonces, lo que dirá ahora el gobierno, supongo, ¿no? Han cambiado las circunstancias porque ahora es que lo han pedido. No directamente los condenados, sino gente que... No, el presidente en octubre dice, como dije el día de la sentencia, cumplimiento íntegro. Por eso no tiene sentido este debate. Incluso si lo piden. Bueno, Sánchez reiteraba, ¿no? Cumplimiento íntegro. Después de aquella entrevista llegó el debate electoral en televisión, al que acudió el presidente en funciones con una lista de medidas que prometió aplicar si los votantes le confiaban el gobierno de España de nuevo. Si nosotros conseguimos la confianza mayoritaria de los españoles el próximo 10 de noviembre, anuncio que pondremos en marcha 3 importantes medidas. La primera: vamos a construir concordia desde la educación y por eso vamos a aprobar una nueva asignatura para toda la educación obligatoria, para todo el territorio español, sobre educación en valores civiles, constitucionales y éticos.
La segunda propuesta. Vamos a modificar la Ley General Audiovisual. Acabaremos con el uso sectario que se está haciendo por parte del independentismo de catalán en el caso de TV3. Y finalmente, lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular. Era el Pedro Sánchez que iba a por los votos de Ciudadanos. Y por eso, traduciendo lo que acaba de decir, de escucharse, iba a acabar con el adoctrinamiento independentista en la escuela, iba a acabar con la manipulación independentista de TV3 e iba a acabar con la posibilidad de convocar referendos de independencia sin que la mera convocatoria supusiera una responsabilidad penal. Cárcel para quien organizara un referéndum de independencia o de autodeterminación. No ha pasado ni un año de todo esto. Claro, al presidente le salió mal la apuesta electoral, su mayoría parlamentaria no creció, tuvo que acabar compartiendo el gobierno con Podemos y le debe la investidura a Esquerra Republicana de Cataluña. Es sabido que el mayor triunfo de Pedro Sánchez y de su equipo de contorsionistas sobre el hielo es que la sociedad española se ha ido acostumbrando a no darle demasiado valor a nada de lo que dice el gobierno. Sabedora la sociedad española de que lo que en octubre le parecía al presidente un peligro para España, que eran el independentismo y Podemos, pues en septiembre le parece la garantía de que España se salva. Y lo que en 2017 le parecía una gravísima rebelión contra la sociedad española, en 2020 le parece, un error de cálculo que cometieron los gobernantes aquellos de Puigdemont y Junqueras, pero que no puede condicionar el futuro de Cataluña. El gobierno ayer anunció con trompetería que en breve se va a iniciar la tramitación de las peticiones de indulto para los condenados del proceso. Y todo el mundo tradujo que estaba anunciando que indultará a los condenados del proceso. Dice, hombre, no lo dijo así, es verdad. Que se inicie la tramitación no significa que el desenlace sea la concesión del indulto, es verdad. Sobre todo porque dependerá de qué esté pasando en ese momento en España. La tramitación puede tardar 6 meses. Vete tú a saber dentro de 6 meses en dónde estamos y qué le interesa en ese momento al gobierno contarle a la opinión pública. El anuncio ayer lo hizo el ministro Campo en el hemiciclo como quien pasa revista a las funciones burocráticas asignadas a su departamento. Y en cuanto a este ministerio se refiere, tramita los expedientes de nacionalidad y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno. Eso es que a usted le preocupa, le dijo a la señora Borràs, delegada de Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Puigdemont, por cierto, el expatriado que todavía no ha sido juzgado, no ha podido ser juzgado en España. Al ministro, fíjese en qué contexto enmarca el anuncio que hace. El contexto es que se note que este gobierno apuesta por el diálogo para solucionar esto que ahora llaman el conflicto. Por eso todo el mundo interpretó que lo que estaba anticipando es que en su momento están por la labor de conceder esos indultos. Ya lo veremos, ya lo ves, es posible que no. Da igual que luego salga la vicepresidenta del gobierno a decir, no, si es que el gobierno está obligado a tramitar las peticiones de indulto. Porque es el gobierno el que quiere que se sepa que inicia la tramitación como prueba de su voluntad de diálogo y de relanzar esto que en el mes de febrero, todo lo que hemos escuchado antes de Sánchez es de la campaña electoral de las elecciones de noviembre. En febrero llegó ya lo de la agenda del reencuentro. Hoy lo recuerda el diario La Razón en su primera página. La agenda del reencuentro, que es como se llama desde el Palacio de la Moncloa, pues a todas estas cuestiones que están ahora ya así sobre la mesa, el indulto, la rebaja de la pena de sedición, una mesa de negociación, que da igual que se reúna mucho o poco, porque de lo que se trata es de tenerla ahí por si en algún momento hace falta. ¿Dieron los votantes su apoyo a Pedro Sánchez para todas estas cosas? Que nunca estuvieron en su programa electoral. Claro, ¿cómo era lo que prometió? Enseñar Constitución en la escuela catalana, liberar TV3 del sectarismo indepe, castigar con cárcel los referendos ilegales. Hay gobiernos que se plantean el indulto como la forma de reparar una injusticia. Alguien que ha sido condenado porque legalmente incurrió en un delito, pero que se entiende que por las circunstancias en las que se produjo, pues la pena, digamos, que no es. Y hay gobiernos
que se planteara el indulto como un comodín para hacer política. Ojo, la ley ampara ambas cosas, ¿eh? La conveniencia política. El gobierno de Pedro Sánchez es de estos segundos, ¿no? De momento a tramitar los indultos y la rebaja de la pena de sedición, cambiando el Código Penal. Y luego ya, dependiendo de cómo vaya la legislatura y de qué le convenga hacer en cada momento al presidente, pues tirará para adelante y sacará a todos de la cárcel, o, quién sabe, igual vuelve a endurecer el gesto y amaga con aplicar el 155. Tenemos un presidente de tan amplio espectro que todo le cabe. Igual que la portavoz del gobierno sostiene que los partidos de la investidura, a los partidos de la investidura les une, sobre todo el amor por España. Eso es, y el ministro de Justicia aspira a que los independentistas se sumen a un proyecto de país. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno. Proyecto de país, así es como llama el gobierno a las cuentas del próximo año. Presupuestos de país, que lo hemos escuchado también al presidente repetidamente. Presupuestos de país. Claro, como el único proyecto de país que tienen Junqueras y Puigdemont y los de Bildu en la cabeza es irse del país llamado España, pues en lo que están. Pues dice Felipe González que aquí hay algo que a él le chirría. Pactar un proyecto de país y los presupuestos son el primer paso para eso. Con la gente que no cree en que el país deba continuar como proyecto, me parece una contradicción en sus términos. Carlos Alsina, en Onda Cero.